episodio número 2894. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 29 de agosto el mandamiento más importante en el marco de esta lección número 9, Controversias en Jerusalén, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Durante toda esta semana hemos estado abordando esta lección maravillosa y también recibiendo los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy no ha de dejarnos sin un tremendo comentario y por lo tanto vamos a seguirnos gozando en el Señor. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo ustedes pueden seguir apoyando en este proceso de transición, de poder crear nuevos contenidos, nueva página, nuevas aplicaciones y de esa manera seguir apoyando todo lo que estamos realizando. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mandamiento más importante. De inmediato se nos invita a leer Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34, Marcos 12, 28 al 34, para responder a la pregunta: ¿qué profunda pregunta hizo el escriba amigable y cuál fue la doble respuesta de Jesús? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Ahí está lo que dice Marcos 12, del 28 al 34. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué profunda pregunta hizo el escriba amigable? ¿Y cuál fue la doble respuesta de Jesús? El amor tanto a Dios como al prójimo. Esa fue la respuesta que hizo que el escriba amigable pudiera sentir que realmente Jesús había respondido a su pregunta. Su pregunta era que cuál era el primer mandamiento de todos, a lo cual
Jesús le respondió, como bien habíamos mencionado, que el amor, tanto a Dios como al prójimo, era lo más importante. Y la afirmación de que el escriba no estaba como los fariseos y saduceos, lejos de Dios, confirma que Jesús estaba aprobando todo lo que el escriba estaba asimilando. Hasta este punto del Evangelio de Marcos, la mayoría de los líderes religiosos, con pocas excepciones, son antagónicos a Jesús. Entiéndase que lo que están es buscando una controversia. Esto es particularmente cierto en el caso de Jerusalén, donde Jesús ha confrontado al liderazgo acerca de la adoración del templo, algo que se encuentra en el corazón mismo del judaísmo. Por lo tanto, el hecho de que un escriba escuchara las disputas y apreciara las respuestas de Jesús demuestran honestidad y valentía frente a la animosidad prevaleciente contra él. Habría sido más fácil simplemente permanecer en un segundo plano y solo observar, aún simpatizando con Jesús. Pero este hombre no hace eso. El escriba incluso penetra hasta el corazón mismo de la religión con su pregunta de cuál de los mandamientos es el más importante. Jesús responde con simplicidad y claridad, citando la Shema, la confesión de fe del judaísmo, tomada de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. El más importante de los mandamientos, dice Jesús, es amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, es decir, con la totalidad del ser. Jesús concede un extra al escriba al mencionar el segundo mandamiento en orden de importancia. Cita nuevamente el Antiguo Testamento, pero esta vez en Levítico capítulo 19 y el versículo 18. Levítico 19, 18 es este mandamiento que consiste en amar al prójimo como a uno mismo. De paso, hay un comentario que les mencioné que vamos a compartir de inmediato, donde el pastor y doctor Franklin Martí nos trae el poderoso comentario titulado Los dos más grandes mandamientos. Bienvenido, pastor y profesor. La respuesta que Jesús da en Marcos 12, 28 al 34, muchas personas que no leen la Biblia completamente pueden confundirse, ya que Jesucristo, cuando se le hace la pregunta de que cuál es el primer mandamiento de todos, Jesucristo responde diciendo que el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pueden pensar muchas personas que estos son el primer mandamiento y el segundo mandamiento de la ley de Dios, lo cual no es un pensamiento correcto. En este caso, cuando hablamos de los mandamientos en lo que dice Jesucristo, nosotros estamos considerando que aquí, en este caso, lo que Jesucristo quiere decir es los dos mandamientos que resumen los 10 de la ley de Dios. Cuando este escriba le hace la pregunta de que cuál es el primer mandamiento de todos, Jesucristo le está contestando de una forma general. Por eso es que note que cuando él dice esto, el primero de todos los mandamientos es, etcétera, 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 luego en el versículo 30 al final dice, este es el principal mandamiento. Y luego habla del segundo mandamiento. Cuando usted va a los 10 mandamientos, usted va a notar que en Éxodo capítulo 20, del 3 al 17, que los primeros 4 mandamientos están resumidos en lo que Jesucristo dice, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y los mandamientos 5 al 10 están resumidos en
el amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, usted cuando no tiene otros dioses ajenos delante de Dios, usted no se inclina ante ellos, usted no toma el nombre de Dios en vano y usted guarda el sábado, usted está amando a Dios sobre todas las cosas, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Cuando usted honra a su padre y a su madre, usted no mata, usted no roba, no comete adulterio, usted no dice falso testimonio ni mentira, usted no codicia, usted no adultera, nada de eso. Usted está amando a su prójimo como a sí mismo, porque cuando usted ama a su prójimo como a sí mismo, usted no va a mentir, usted no va a robar o no le va a robar, usted no va a adulterar, usted no va a hablar mal de su papá y de su mamá, ni va a decir, usted no lo va a deshonrar. Papá y mamá son nuestros prójimos también. Usted no lo va a matar, usted no le va a codiciar lo de él. ¿Usted nota? Entonces a eso es que Jesús se está refiriendo. Estos 2 mandamientos son el resumen de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, del 3 al 17. Gloria sea a nuestro Dios. 1000 veces gloria a Dios. Escuché clarito que dijeron amén, hubiese dicho Mar, porque de verdad, qué comentario más oportuno, más atinado. Así como usted dice, pastor, necesitamos poder entender que los primeros 4 mandamientos están condensados en el primer gran mandamiento y que el segundo condensa los mandamientos del 5º al 10º, así como usted mencionó. La gente se preguntaba a veces, ¿cómo es posible exigir el amor? El contexto cultural del mandato que aparece en Deuteronomio ayuda a establecer esto. Ese lenguaje es tomado de los 2 antiguos pactos o tratados entre partes, y el término traducido como amor se refiere al hecho de ser fieles a los requerimientos convenidos en el acuerdo, cumpliéndolos fielmente. Por lo tanto, el hecho de que aunque no se descarte el afecto profundo entre las partes, ese término está mucho más centrado en las acciones que muestran esa lealtad. Dicho en otras palabras, no es tanto lo que usted dice que siente, sino cómo usted demuestra lo que siente. En ese sentido, no solamente la lealtad a Dios, sino también la lealtad a su prójimo. El escriba fue honesto y apreció la claridad y la simplicidad de la respuesta de Jesús, reconociéndolas a viva voz. Uno puede imaginar los ceños fruncidos de los otros líderes religiosos, puesto que el escriba honesto afirma que la respuesta de Jesús es válida, algo que ninguno de ellos estuvo dispuesto a hacer. Jesús también expresó su reconocimiento hacia el escriba por su respuesta honesta al decirle que no estaba lejos del reino de Dios. No estar lejos no significa estar dentro. Lo que el escriba todavía necesitaba era reconocer quién era Jesús y seguirlo. Un paso adicional en el camino de la fe. Se hace la pregunta final: ¿cómo aprendemos a amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Y también, ¿por qué es la cruz la clave para obedecer estos mandamientos? Sobre la primera pregunta de cómo aprendemos a amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para amar necesitamos tener a Dios en nuestro corazón, porque nadie da lo que no tiene. El peor error que un joven o una joven da es pretender que otro joven, sea señorita o caballero, pueda amarle a un nivel superior y constante cuando esa persona no conoce a Dios. Porque la clave de todo esto, el poder entender esto, nos ayudará a no cometer estos errores. ¿Cómo usted se asocia con alguien que no ama a Dios? Porque la Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios. O en otras palabras,
El que no conoce a Dios no ama. Así que déjese de estar de cuentos, de ideas raras, de teorías. No, porque Él me ama. Y porque Él me ama, yo también le amo y voy a estar con Él. Bueno, si Él no ama a Dios, Él en realidad no sabe ni siquiera lo que es el amor, porque el amor se entiende a la luz de la cruz, a la luz de lo que Dios hizo por nosotros. El que no agradece eso, el que no acepta a Jesús, no puede amar a nadie. Así que la clave, y eso es ya en la segunda respuesta, ¿por qué es la cruz la clave para obedecer estos mandamientos? Es que para poder obedecer esos mandamientos necesitamos aceptarnos como pecadores. El aceptarte como pecador te ayuda a entender que necesitas también aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor. El que no reconoce que es un pecador, el que no reconoce que necesita de Jesús, no puede amar, no puede obedecer y por lo tanto no puede ser nada tuyo si tú realmente quieres ser un hijo de Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque es así que podemos cumplir toda la ley y los profetas, no con la letra, sino más bien con el espíritu de ella. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de aprender esta lección tan importante. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para aplicar esto con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, empezando con la esposa, el esposo, si tenemos, empezando también con aquellos que están junto a nosotros, padre, madre, hermanos, hermanas, que esto se refleje incluso en un cambio positivo en nuestras vidas, en el trato que le damos a todos nuestros compañeros de trabajo, de estudio, que realmente podamos ser transformados por el amor de Cristo Jesús. Que tú nos ayudes, oh Dios, para dejar atrás el vivir una vida de pecado, una vida de desobediencia, sino que nos ayudes a aceptar que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador que a la vez sea nuestro Señor. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 9, Controversias en Jerusalén, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 203-302-0397. 203-302-0397 y también pueden comunicarse vía el correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com roasisdeesperanza@gmail.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.